está acompañando, y como lo adelantábamos, Valentín Enseñat, que es representante de la agrupación de hijos de detenidos desaparecidos. Gracias por acompañarnos, Valentín, gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario. Ustedes han presentado hace pocas horas una carta a la Presidencia de la República. Ahora nos vas a contar si Presidencia les ganó de mano en realidad, porque ustedes pedían que el Poder Ejecutivo de alguna forma dejara sin efecto actos administrativos de anteriores gobiernos que habían amparado unas 80 causas de violaciones a los derechos humanos a través de la ley de caducidad. ¿Fue así? ¿Los sorprendió el paso que dio el gobierno antes de que ustedes presentaran la carta? Sí, en el momento que estábamos por presentar el petitorio administrativo a través de la prensa que estaba ahí en las inmediaciones de la Torre Ejecutiva, nos enteramos que por conferencia de prensa el Consejo de Ministros había anunciado justamente la revocación genérica de todos los actos administrativos. Cosa que en realidad nos sorprendió, pero a su vez, digamos, nos impresionó para bien, digamos, ya que era lo que nosotros, en ese trámite específico, era lo que íbamos a solicitar. Valentín, ¿qué relación han tenido con el gobierno de Mujica y cómo ven el manejo que ha hecho esta administración del tema de los detenidos desaparecidos? Bueno, en principio, si tuviera que plasmar un estado anímico, diría que estamos bastante enojados o decepcionados. Creo que los familiares en general y supongo que buena parte de la sociedad que tiene una sensibilidad frente a este tema. El tema sucesivamente ha sido muy manoseado. Estamos desgraciadamente un poco acostumbrados a eso, pero bueno, pero todo tiene un límite, y el manejo de la ley interpretativa, que si bien para nosotros no era, digamos, la solución perfecta, bueno, era la primera vez que el sistema político se ponía de acuerdo en una salida jurídica, política. ¿Eso es responsabilidad del gobierno o es una responsabilidad del Frente Amplio? Lo de la ley interpretativa, bueno, en este caso del Frente Amplio como partido de gobierno, ¿no? Digamos, nosotros en este caso al Frente Amplio no lo vemos como Frente Amplio en sí, sino que bueno, nuestro reclamo es frente al gobierno, eventualmente en este caso Frente Amplio, pero es desde ese estatus que nosotros tenemos un planteo para hacerle, en este caso a políticos del Frente Amplio. ¿Qué relación tienen ustedes con el gobierno? ¿O ha tenido tanto la agrupación de los hijos de detenidos desaparecidos como la de madres y familiares, que lo conversábamos antes de la nota, es por supuesto muy anterior a la organización de ustedes, incluso a la salida de la dictadura ya comenzaban a organizarse? Bueno, nosotros formalmente no tenemos ningún tipo de vínculo. Somos una organización social, civil. En este caso, lo que nos nuclea es una historia común, que es la de tener nuestros familiares desaparecidos en el periodo de la dictadura. Y todas nuestras iniciativas, digamos, cuando tienen algún sesgo público, digamos, lo hacemos a través de la exhortación a la prensa. En este caso de ayer nosotros presentamos un petitorio por mesa de entrada del Poder Ejecutivo. No directamente con no ningún solicitamos, no, para nada. Digamos. En ese sentido nos parece importante, cada organización lo maneja como le parece más conveniente, pero nosotros preferimos mantener una sana distancia porque bueno, lo que nosotros reclamamos es desde el Estado que tiene que empezar a suceder, y creo que un relacionamiento de otro tipo no beneficia lo que nosotros estamos solicitando. Valentín, en tu caso, ¿cuál es tu historia? Bueno, en mi caso tengo a mi padre desaparecido, que desaparece en Argentina, como buena parte de los casos de los desaparecidos uruguayos. Desaparece el 24 de diciembre de 1977. Yo nazco en Argentina, en ese momento tenía 6 meses. Y bueno, en realidad luego de eso, con mi madre apenas logramos refugiarnos y salir para exiliados hacia Francia.
retornamos al Uruguay, o retorna mi familia, en mi caso era la primera vez que llegaba a estas tierras, en el retorno de la dictadura, de la democracia, perdón, en el 85. Y bueno, digamos, lo que sé es que estuvo en un centro clandestino conocido como Pozo de Banfield y de Quilmes. Y luego, años más famosos tarde, en cuanto a la desaparición de personas durante la dictadura, allí como centro de desaparición de personas de los militares en Argentina, ¿verdad? sí, y de muchos casos uruguayos y de unos cuantos nacimientos de embarazadas uruguayas. Digamos, ese lugar. Y bueno, ¿Cómo ha sido esa búsqueda tuya, que es el ejemplo de muchas, supongo, de jóvenes hijos de desaparecidos acá en Uruguay? ¿Por dónde ha pasado en estos años? la búsqueda, y bueno, Por lo menos la búsqueda de información, sí, no es nada fácil. En principio uno lo hace con la gente que vivenció ese periodo de la vida de nuestros padres, hablando con sobrevivientes o con testigos. En algunos casos, algunos tenemos un poco más de suerte, entre comillas, de poder contar con más información, como por ejemplo saber en qué lugar estuvo, ciertas versiones del destino final de nuestro familiar, y en otros casos, bueno, un vacío absoluto en cuanto a cualquier dato mínimo que dé pistas de dónde estuvo esa persona o en manos de quién. Entonces, en principio nosotros siempre es con la familia y con los amigos de tus padres que van apareciendo a lo largo ¿no? Sucede que a veces por aparecer en la prensa hay alguien que reconoce o conoció a tu padre. Y estamos día a día en realidad reconstruyendo esa imagen, porque es una imagen. En algún momento se hizo famosa un dicho del presidente José Mujica, creo que es anterior incluso a que asume como presidente, diciendo todo este tema, hablando de violaciones a los derechos humanos, desaparición de personas, se va a terminar cuando quienes actuamos en aquella época, hablando de los años 70, estemos muertos. ¿Cómo leen ustedes eso? ¿Y esto tiene un fin, tiene un punto final? Bueno, en realidad disentimos totalmente con esa idea, porque ahí se parte de una concepción o de un modo de entender al tema como que nos estuviéramos refiriendo a hechos muertos históricos que son apenas un dato en la historia de nuestro país. Y nosotros lo que estamos denunciando son situaciones que hoy tienen repercusiones, como bueno, el caso concreto de la desaparición, que el Estado, al no proveer de la información de los destinos finales de nuestros familiares, sigue al día de hoy perpetrando ese crimen. Entonces, no estamos para nada de acuerdo con esa idea. Y un cierre depende desde qué lugar lo evaluemos. Para nosotros, digamos, como familiares, la ausencia de nuestros padres no va a tener en sí una solución. Sí puede haber un cierre respecto a todo lo que materialmente puede empezar a suceder y que el Estado tiene que empezar a implementar como política seria de derechos humanos. Y ahí, obviamente, que hay un techo, que estamos muy lejos de él. Pero... Valentín, para cerrar, en tu caso, en el caso de tu familia, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿qué es lo que esperan que pase? Bueno, muchos, ahí hablo como a título personal, porque para muchas familias a veces lo más importante es recuperar los restos de su familiar. En mi caso personal, si bien a eso le doy mucha importancia, no sé si es lo que más me interesa, si me interesa saber qué fue lo que pasó, quién fue, digamos, el ejecutor o los ejecutores materiales de lo que le sucedió a mi padre, y que eso sea hoy parte de nuestra memoria colectiva, que colabore, digamos, a las futuras generaciones a poder entender
una etapa de nuestra historia en el sentido de que no se vuelva a repetir nunca, nunca jamás. Con eso yo me sentiría satisfecho a nivel personal y como, bueno, y como ser social. Hace poco se dio un episodio histórico que fue que una hija de desaparecidos en este caso, estuvo cara a cara con un represor, con una persona que está presa por violaciones a los derechos humanos, donde no hubo mucho avance en cuanto a la información que se dio. ¿Te has imaginado en algún momento en llegar a esa instancia, de estar cara a cara, por ejemplo, con un militar de la época de la dictadura, de la dictadura argentina que haya estado en la desaparición o muerte de tu padre? Sí, en ese caso que fue el de Mariana lo discutimos bastante entre los hijos. En mi caso personal no lo haría, pero entiendo y respeto al compañero que entienda que de ese modo puede llegar a algún dato más, y más en el caso de Mariana, que está buscando un posible hermano que bueno, que apropiado, del cual no se sabe nada. Entonces, capaz que ahí uno agotaría todas las medidas, incluso sentarse frente a alguien que bueno, que no es digno de mucha consideración o respeto, por lo menos de nuestra parte. Valentín, gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes. Nos vamos a la pausa y regresamos.